Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la Vía Campesina. Deja su amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Voz de la Vía Campesina. Hoy lunes 24 de junio, ya estamos bien metidos en el año y hoy vamos a hablar de un tema que es importante y que está pues recién pasado, que tiene que ver con todo el tema de las lluvias, los impactos, las medidas que se tomaron o que no se tomaron, las que se deberían de, acciones que se deberían de realizar. Así que de eso vamos a estar conversando esta tarde. Queremos agradecerle a quienes nos van a sintonizar a través de la 106.9 radio y también a quienes nos van a ver y escuchar por Facebook Live y YouTube. Queremos darle la bienvenida a Rubén Quintanilla. Él es miembro de la Mesa de Gestión de Riesgo en El Salvador y con él vamos a estar hablando de estos temas y otros. Además, queremos decirles que si pueden hacer comentarios, compartir, para que más gente pueda escucharnos, pues les agradecemos. Así que Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Oscar. La verdad que agradecidos pues por hablar de un tema tan importante, un tema tan delicado en estos momentos, después de tener una semana de intensas lluvias, ¿verdad? Creo que sí es importante retomar principalmente lo que como mesa manejamos, que es la gestión integral del riesgo. Hay que saber gestionar la gobernanza del riesgo pues en un país tan vulnerable como el nuestro, así que estamos agradecidos por el espacio. Bueno, Rubén, para iniciar con esta conversación, se dice que El Salvador es uno de los países más vulnerables de la región y del mundo, ¿verdad? Uno podrá pensar, somos un país pequeño, densamente poblado, pero ¿por qué otras razones somos vulnerables ante estos fenómenos que pueden ser terremotos, lluvias, sequías incluso? Sí, yo creo que es importante ese contexto para que la gente conozca muy bien sobre el por qué el país es vulnerable, ¿verdad? Porque primero había que ver en el contexto cómo es que estamos nosotros ubicados geográficamente. Para nadie es como se llama, un secreto por decir que somos el país más pequeño, ¿verdad?, de América, y que y somos de los países más poblados también, ¿verdad? Eso lo que nos lleva a tener una alta población, ¿verdad?, densidad poblacional, y que geográficamente nosotros somos afectados por una serie de fenómenos naturales, ¿verdad?, que son los que nos golpean casi que año con año. Podemos decir que quizás así como el contexto teórico, ¿verdad?, porque ¿qué es la vulnerabilidad? Dice que la vulnerabilidad es aquella condición que se determina por procesos físicos, procesos sociales, ¿verdad?, factores económicos y factores ambientales. Creo que aquí hay 4 elementos que son importantes para que la gente entienda lo de la vulnerabilidad. Los factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Todo esto aumenta la susceptibilidad, ¿verdad?, del territorio nuestro, y que en un momento determinado nos vemos impactados por una serie de amenazas. Aquí hablamos como de 2 temas, ¿verdad? La vulnerabilidad y las amenazas. La parte económica, sabemos que la crisis económica que viven muchas de las familias, las obliga a vivir en lugares que no tienen condiciones para desarrollar una vida digna, ¿verdad? Entonces eso conlleva una vulnerabilidad de ellos
hacia ese entorno donde ellos viven, ¿verdad? Gente que vive a orillas de un río. Y no es porque alguien puede decir, ¿por qué se van a vivir ahí? Ajá. Pero no es porque ellos quieran, sino porque es las únicas opciones que pueden tener. Y ese punto es importante, Sí. porque ante las noticias y ante algunas críticas de falta de acción, la gente dice, pero ¿y por qué se van a vivir a la parte de un río? ¿O por qué se van a construir la casa donde hay pues un cerro que se puede derrumbar? Dice la gente. Por eso, pero son, digamos que, y aquí unimos otro de la parte importante sobre la vulnerabilidad, otro factor, que es el factor social. Uh-huh. Vivimos en una sociedad donde las diferencias económicas son muy grandes. Hay lugares en los cuales llueva, ¿verdad? haya erupción de volcán, haya terremoto, haya sequía, no les pasa nada. Uh-huh. ¿Verdad? Pero la gran mayoría de gente, cualquiera de estas amenazas nos impacta, se ven seriamente, valga la redundancia, impactados en su vida, en sus medios de vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos más vulnerables. Porque la parte económica nos lleva a tomar ciertas decisiones. Sí, esa parte es importante en el sentido que si bien es cierto, El Salvador en su totalidad es un país vulnerable, Exacto. pero no toda la población vive en condiciones de vulnerabilidad. No, por supuesto que no. Porque si nosotros vamos digamos, a XY, lugares donde hay personas que viven, no se ven impactados. Por eso, lógicamente, ¿verdad? Siempre se ve impactado de una u otra manera, pero ahí no se habla de pérdidas de vida, ahí no se habla de pérdidas de viviendas, ahí no se habla de pérdida de medios de vida, que eso es lo que día a día y año con año vive la gran mayoría de personas. Hoy tuvimos lluvia durante una semana. Uh-huh. La cantidad de agua que cayó es casi 3/3 de lo que llueve en todo el año, lo que llovió en una semana. Uh-huh. Eso quiere decir de que mucha gente que vive en aquellos lugares que no tienen las condiciones apropiadas para construir casas, para siembras y para desarrollar sus medios de vida, se ven impactados. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces creo yo que ahí viene la otra parte que tiene que ver con la vulnerabilidad social. Se ve, eso tiene que ver la parte también económica. Por supuesto. ¿Verdad? Tiene que ver la parte física, pues sí. Yo vivo aquí porque no tengo otra. ¿Verdad? Ese es mi único lugar. ¿Verdad? Y hay otro elemento fundamental, el factor ambiental. ¿Verdad? Vámonos al terremoto del 2001. ¿Dónde impactó en enero del 2001? 13 de enero. En las colinas, Santa Tecla. Era una colonia de clase media, media baja, media alta. Pero ¿qué pasó? Fue construida en un lugar que no era adecuado para construcción. Lógicamente, el terremoto lo que hizo fue desplazar casi una parte de la montaña importante y soterró muchas viviendas. Y no solo las viviendas, muchas familias también. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué permitieron? Donde es lo que se le llama la cordillera del Bálsamo. Pero ahí está vinculado, usted dijo la parte ambiental. Exacto. Pero ahí también está la acción de las autoridades de permitir, por supuesto, una construcción en una zona que no era adecuada para y sabe vivienda. que ya están ahí como volando ir al cerro ahora ahí arriba ya. ¿Sí? Entonces, son una serie de factores, estos que hemos hablado, que vienen a aumentar la vulnerabilidad de nuestro país. Si a eso le aumentamos que nuestro país, más del 90% vive en lugares vulnerables, más del 90% de la población, por un estudio que hizo el PNUD, ¿ya? Y más del 80% también de lugares que son susceptibles, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, con esos datos, los gobiernos deberían de retomar las acciones adecuadas para la prevención, ¿verdad? Para la preparación. Creo que ahí es donde está el detalle.
una semana de lluvias. Y hay que ayudarle a la gente, hay que sacarlas, hay que ponerlas en albergue y después, y ahora regresar otra vez a las mismas condiciones. Y si la otra semana vuelve a llover, hacer lo mismo. Eso es lo que le llamamos la gestión reactiva. Reaccionamos ante el fenómeno que viene, ¿verdad? Ya sabemos por años, pues, que y es como empezamos, y la pregunta que me hacías, ¿por qué somos tan vulnerables? ¿Ya? Porque aquí tenemos amenazas de sequía. El año pasado tuvimos una sequía terrible, ¿verdad? Y mucha gente perdió casi que todos sus cultivos porque no llovió. Tenemos abundancia de lluvia, como esta que tuvimos la semana pasada, que es otra amenaza, ¿verdad? Entonces, y los que ya habían cultivado, ya perdieron. Y tenemos terremotos cada cierto tiempo, ¿verdad? El 2001, ya dicen que ya se cumplió el ciclo. Por cierto, durante las lluvias hubo una serie de temblores pequeños, pero en este país tiembla todos los días, ¿verdad? Hay unos que no lo sentimos. La gran mayoría no lo sentimos. Y también tenemos las amenazas de los volcanes, pues, ¿verdad? San Salvador, volcán de San Salvador, 2011 creo que fue. 1907 creo que fue, la última erupción. Dicen que es cada 100 años, ¿verdad? Entonces quiere decir de que ya estamos en el ciclo. ¿Pero qué hemos hecho? ¿O qué estamos haciendo? Construir más casas ahí en esa... Bueno, sí. Ya estamos pasando la cota 1000, donde se decía que no se debía de permitir. Y cuando uno va de Santa Tecla hacia el Boquerón, una serie de negocios y hay colonias, y entonces uno dice, ¿qué pasa si hay terremoto? Perdón, si hay erupción de este volcán. ¿Está la gente preparada para eso? Ahí es donde es el punto crítico de la gestión del riesgo. En un país con tantas amenazas, un país donde hay tantas vulnerabilidades, deberíamos ser, así como Japón, ¿verdad? Japón saben de que cada cierto tiempo hay terremotos y fuertes. Hacen un proceso educativo, un proceso formativo para cómo reaccionar durante los terremotos, durante los tsunamis, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Se pierden vidas? Sí, pero se pierden menos, ¿verdad? Si la gente está preparada, pues. Sí, pues la magnitud de esos maremotos que hay en Japón, aquí sería una mortandad terrible. Sí. O sea. Yo te pongo un ejemplo. Como mesa permanente tenemos muchos contactos con diferentes países y tuvimos hace como 4 años que vinieron unos compañeros que son encargados de ver la parte de la gestión del riesgo en Cuba. Nosotros sabemos que en Cuba ellos todos los años son impactados por ciclones, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero la cantidad de muertos es casi cero. De vez en cuando siempre hay alguno. Y los llevamos a la zona de allá de la Barra de Santiago, que es Aguachapán Sur, abajo. Y él nos decía, ¿y si hay un tsunami? ¿Esta gente qué va a hacer? Porque se llama barra porque es una franja de tierra, enfrente está el mar y atrás está el estero. Y si hay un tsunami, ¿para dónde agarran? Solo hay una calle de acceso para entrar y para salir. Esta gente puede morir aquí. Esta gente vive en un riesgo permanente, nos decía. Pero está. ¿Ya? La gente sigue viviendo ahí. Y no hay al día de hoy una acción... Una alternativa. ¿Cómo? O sea, no está el mapa de cómo van a hacer ellos el día que pueda darse una alerta de tsunami. Porque lo que mucha gente dice, y eso hay que verlo así, no es que aquí nunca va a haber tsunami. Así te lo dicen, ¿verdad? Sí. Pero los nunca, con otro fenómeno que bueno tocarlo también, que tiene que ver con el cambio climático. Todas estas lluvias, y si ustedes se recuerdan, 1 o 2 semanas antes de esta lluvia, tuvimos un calor, unas temperaturas altísimas que no las habíamos, creo que nunca, se rompieron récords de temperatura. Entonces ahí donde dice, algo está pasando en este planeta que ya no es lo mismo de hace
25 años, pues, y de los últimos 10 años para acá se habla mucho de que ya viene el cambio climático. No, si el cambio climático no viene, ya está. Está ahí golpeándonos. Golpeándonos. Ya se habla de que la próxima semana van a haber lluvias, quizás no con la misma intensidad, perdón, de esta semana que pasó, pero estamos entrando a la época lluviosa. Pero después de, en algunos lugares, más de 500, 600 milímetros de agua. ¿Ustedes como mesa han hecho algún monitoreo sobre pérdidas de cultivos o de viviendas? ¿Todavía no tienen información o todavía no la Pues manejan? nosotros tenemos datos que ¿cómo se llama? Como mesa. Digamos que nosotros respetamos mucho los datos oficiales. Nos apegamos. Pero hoy encontrar datos oficiales es difícil. Como hoy todo se hace por X se llama hoy, antes se llamaba Twitter. Por X. Sí. Pero entonces, Sí, entonces no te da mucha información, y más la información. Yo antes de venir a la entrevista, pues estuve monitoreando junto con compañeros de la mesa sobre eso, ¿verdad? Y encontrás nada más parece propaganda, ¿verdad? Más parece, pero no te dan datos. Lo que yo sí te puedo decir, que como mesa, las organizaciones, cuando pasa este tipo de fenómenos naturales que nos golpean, ¿verdad? Y que se transforman en desastres, porque ya se transforma, mucha gente todavía dice el desastre natural, ¿verdad? No hay desastres naturales. La naturaleza no te genera desastres, ¿verdad? La naturaleza lo que te da son fenómenos naturales como lluvia, sequía, etcétera, etcétera, que se transforman en desastres cuando no hemos hecho una gestión integral del riesgo, cuando no hemos previsto los riesgos que tiene tal o cual comunidad. Y lo que te puedo decir es que de las organizaciones de la mesa tenemos datos que los han proporcionado las mismas organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones. Las que trabajamos ahí, ahí en el día a día. Tenemos 3.744 familias afectadas. Ojo, estamos hablando de las comunidades donde las organizaciones de la mesa trabajan. Tienen presencia, digamos. Sí. Y 20.159 personas. Pero no tenemos datos de todo el país. Sí. O sea, nosotros tenemos presencia en muchos departamentos, en muchos municipios, pero también, y eso hay que ponerle atención, que eso es importante porque estos datos nos sirven, nos deberían de servir, no solo a nosotros como mesa, sino que a las instituciones responsables de esto, como Protección Civil, Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Para ver qué va a pasar, qué hacer, ¿verdad? Sí. Porque nosotros lo que hacemos es que generamos la información con la gente que está siendo afectada, con líderes comunitarios, y nos dicen, bueno, tantas casas afectadas, tantos pozos inundados, porque tiene que ver con la supervivencia de la gente, tantas manzanas perdidas de maíz, de frijol, de sus cultivos, de sus medios de vida. Tenemos hasta tantas gallinas, ¿verdad? que se perdieron, ganado vacuno. Entonces, esos datos son lo que la gente nos da. Pero sabemos que hay otra. Esto va a aumentar. La proporción como usted ha dicho, esos son datos de las comunidades donde llega la mesa. Correcto. Pero ya si miramos todo el país, esos datos se quedan chiquitos. Por supuesto, por supuesto. Te doy un dato. Nosotros, como FUNSAL PRODECE, yo pertenezco al organismo FUNSAL PRODECE, trabajamos en varios lugares. Barrancones. Barrancones es una comunidad que queda en La Unión. Hoy con esto de los municipios y de los distritos uno se pierde. Sí. Bueno, pertenecen a Intipucá. No es a Intipucá, es a Pasaquina. Al distrito de Pasaquina, no al distrito. Que vive, Barrancones está a la orilla de la desembocadura
del río Huascorán. Ujú. Tenemos datos. 44 familias con casas inundadas. 44 familias. Solo ahí hablamos de 220 personas. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué hacer con ellas? Algunas fueron a algún albergue cercano, Ujú. pero van a regresar. Son cerca de 14 o 20 manzanas de maíz perdidas. Perdida. Y lo que es peor, esta gente también vive de la pesca. No pueden salir a pescar. Como es la situación. O sea, no solo se presenta un tema de inundación de la casa, de pérdida de cultivos, sino también del medio de vida que ellos medio de tienen vida, para poder subsistir. para o sea. pasar, Ujú. digamos, para subsistir junto con su familia. Ujú. Y te doy otro ejemplo, ¿verdad? Te doy otro ejemplo. Isla Punta Arena. Esto queda en la bahía de Jiquilisco, municipio distrito, perdón, Ujú. San Dionisio. ¿Qué? 47 familias. 235 personas afectadas. Todos viven de la pesca, todos. Ahí no han perdido cultivos porque la gente no vive de la agricultura. Primero tenían la veda, antes de las Sí, lluvias. no podían ir porque había veda, principalmente el camarón, y ahora durante la lluvia no podían. O sea, estamos hablando de semanas que ellos no pueden salir a buscar su sustento diario. Ujú. Entonces, nada más estamos hablando puntualmente de algunas comunidades. Sí. Como tú bien dices, ¿verdad? Ya cuando se empieza a ver la globalidad, la situación es más grave. Ujú. Es más grave. Y ahí es donde viene la parte de la gestión integral del riesgo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque no solo es, vaya, regrésense a sus casas, le vamos a dar un paquete de comida, que yo no digo que está mal. Hay como etapas, una que es la propia emergencia y la otra es como un Correcto. poco de rehabilitación. Y... Por eso es que es integral. Ajá. ¿Ya? Porque generalmente son 4 grandes etapas a las que nosotros hablamos sobre la gestión integral del riesgo. ¿Ya? Ujú. Una es la que generalmente nosotros como país hacemos, ¿ya? Que es la gestión reactiva. Nos golpea el fenómeno, reactivemos, movemos todo, ¿cómo se llama? Las comisiones, Ujú. si es que hay. Pero porque tras eso el también- golpe, sí, tras el golpe. tras el golpe, ya está aquí. Ujú. Empecemos a actuar. Saquemos a la gente, Ujú. activemos los albergues. A veces tardío. Pues sí. Tardan en reaccionar, sobre todo los gobiernos, y Es los que alcaldes. ese es otro punto, ¿ah? ¿Qué es malo? Por supuesto que no es malo. O sea, hay que ayudarle a la gente, ¿verdad? Ujú. Pero olvidamos las otras fases, las otras 3 fases que tiene que ver con la gestión integral del riesgo. ¿Y cuáles son? Una segunda, una gestión correctiva. ¿Qué quiere decir? Que hay que intervenir sobre el riesgo existente. Por ejemplo, si la gente vive cerca de una cárcava, hay que hacer una gestión correctiva. ¿Ya? Hay que ver. Terminó de llover y empecemos a ver cómo reparamos ese riesgo que significa para la gente. Eso se llama la gestión del riesgo. Sí, correcto, es que es la gestión integral del riesgo. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la segunda fase, te digo? La gestión correctiva. Si la persona vive en la falda de una montaña, pues busquemos la forma como, si un momento determinado llueve como ha llovido y se desprende, no les afecte a las personas. Estamos corrigiendo aquello que nos va a servir para que los medios de vida y principalmente la vida de las personas no se vea afectada. Ujú. Porque estamos hablando de 19, 20, 21 pueden ser de los fallecidos, ¿verdad? Estamos hablando de familias que han perdido. Y a veces los números dicen 19, pero
o sea, es como un número. No es mucho, ¿ah? Sí, pero Uno el que drama sea, que sí. vive esas 19 familias. Correcto. Sí. Entonces, por eso dice que hay que saber jerarquizar esa gestión, ¿verdad? Los factores de vulnerabilidad y empezar a ver cuál es más vulnerable y hacer una priorización. Eso nos dice la gestión correctiva. Estamos hablando de dos ya. Ujú. Y viene una tercera, la gestión prospectiva. ¿Cuál es aquella? Es como una visión, ¿verdad? Como decir, intervenir en un posible riesgo que haya, ¿verdad? Entonces, hacer ese análisis, pero todos estos datos que nos genera año con año, las desgracias, ¿verdad? Y los fenómenos que nos golpean, nos debe servir para hacer esa gestión prospectiva. O sea, no, si este año golpeó, el otro año puede golpearles otra vez, y entonces prospectivamente vamos a hacer las correcciones necesarias para que no se vuelva a repetir y no tengamos pérdidas de vidas, no tengamos pérdidas de medios de vida. Y por último tenemos una gestión local del riesgo. ¿Qué quiere decir? Que hay que organizar a las comunidades. En un país con el 90% de vulnerabilidades, debemos de organizar a las comunidades, principalmente aquellos que están en la primera línea, donde impacta el fenómeno natural. Ujú. Y nosotros hablamos de una visión de primera línea, desarrollar todo un proceso educativo, que la gente elabore su mapa de riesgo, rutas de qué va a pasar, ¿verdad? Y que sepan responder, ¿ya? Pero eso se hace a través de la organización comunitaria. Pero esa es la primera. Entonces, cuando hablamos 4, ¿verdad? Esta última, que es la organización comunitaria, es como la primera grada, digamos. Luego pasamos a una segunda. ¿Cuál es? La organización municipal. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? De 262 pasamos a ¿cuántas municipalidades? A 44. ¿Ya? Si había problema para que un alcalde atendiera a un municipio, y hoy hay alcaldes que tienen más de 10 o 10, ¿ya? Entonces la situación como que es más compleja. Y la decisión de un distrito, pero que dice el alcalde, yo Hay no que puedo. pensar el alcalde, y el alcalde tiene 10 distritos y todos tienen problemas, ¿a cuál priorizo? ¿Me entiendes? Entonces, eso es donde pone más la situación, el riesgo es más grave, aumenta, ¿verdad? Porque entonces, ¿a quién atiendo? Ujú. Si todos están iguales, pues, ¿verdad? Ujú. Ese es uno de los problemas. Pero el otro es el recurso. Sí, pero si ya El recurso conocemos, económico. ajá, si ya conocemos todo eso y nos viene pasando desde el mes, porque antes del mes eran como un poco más lentos los fenómenos, o sea, algo distantes, pero a partir del mes son en el mismo año pasan hasta 3 y ya, o sea, ya los tiempos se acortaron. Entonces conocemos eso. Sí. Y sin embargo, como ha dicho usted, la comunidad tiene que participar, las autoridades tienen que participar a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel del gobierno central. Y ahí parece que la cosa no anda muy bien. Yo creo que ahí donde es que es las experiencias te deben de servir. O nos, ¿verdad? Incluyámonos, ¿verdad? Nos deben de servir para tomar buenas decisiones. Pero tenemos que tener claridad. Esto que estamos hablando de las 4 etapas de la gestión integral del riesgo, nosotros lo trabajamos junto con el gobiernos anteriores y se elaboró la política integral de gestión de riesgo, que fue aprobada en diciembre del 2017. Y está vigente. Está vigente. Porque yo sepa, no la han derogado. No la han derogado, pues. Pero están... No sé si la guardaron también con un montón de iniciativas. No, pero esa se aprobó. Entonces, ahí están los lineamientos gruesos para poder gestionar el riesgo. Es que cuando hablamos de la gestión, es saber qué hacer en un momento determinado, ¿verdad? Las comunidades, pues yo te digo, las comunidades, la municipalidad
la departamental y por último la nacional. Son comisiones de protección civil a esos 4 niveles. La nacional, si venimos de arriba para abajo, que debe bajar a la departamental, ¿verdad? Ahí entran los gobernadores y todas las instituciones. La municipal, ¿ya? Que cada municipio debe tener su comisión municipal, ¿verdad? Pero hoy con lo que hemos hablado se complica. Y por último están las comisiones comunitarias de protección civil, que son gente organizada para eso. Rubén, nos vamos a quedar hasta aquí en este primer bloque, vamos a ir a una pausa, ya regresamos, no nos cambie, vamos a seguir conversando sobre este tema que es muy importante para la vida de las comunidades, sobre todo de las más vulnerables y de las más pobres en este país. Ya regresamos, no nos cambien. El cambio climático no solo aumenta la pobreza y las migraciones, sino que también la desigualdad de género. Las mujeres dedican más tiempo a las actividades del hogar, como recolectar agua, cuidar a la familia, conservar semillas y plantas medicinales y producir sus propios alimentos. En nuestro país, las mujeres luchan por la justicia climática, utilizando la agroecología para producir alimentos sanos, respetando el medio ambiente, manteniendo la vida de los suelos y garantizando la soberanía alimentaria. Y así, evitar la desnutrición y el hambre. Apoya a las mujeres campesinas que están sembrando vida. Comprando sus productos agroecológicos, garantizamos alimentos sanos, medio ambiente sostenible y ellas mejoran sus ingresos económicos. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres campesinas. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza. Es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Este programa ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Estamos de nuevo aquí conversando con Rubén Quintanilla, ¿verdad? A veces me equivoco con los nombres. Hablamos sobre el tema del impacto que ha dejado estas lluvias en las familias salvadoreñas, tanto en cuestiones físicas, materiales, pero también en pérdida de vidas humanas, que es muy lamentable, y sobre qué se puede hacer, porque no es un fenómeno pasajero, sino que vivimos con esa vulnerabilidad permanente. Si no son sequías, son temblores, es lluvia, huracanes son pocos, pero con el tiempo y con el trastorno del cambio climático, de repente vamos a tener que sufrir ese tipo de ciclones también. Hay comentarios de gente que cuando se está analizando sobre todo la responsabilidad que tienen los que gobiernan el Estado, mucha gente se molesta y tratan de revictimizar a la víctima, es decir, que es el culpable porque ¿por qué no se salió de ahí? Y creo que hay algún desconocimiento en alguna parte de la población del tema de la gestión de riesgo, de los mapas de riesgo que deben haber. Y, por ejemplo, la diáspora dice, no, pero nadie tiene, ¿cómo se llama? No es culpa de nadie que llueva, eso es cierto. Pero lo que sí es responsabilidad es las acciones que se deben tomar. Y lo que tú decías, si sabemos que hay que el río se va a crecer, entonces a la gente hay que darle una alternativa.
porque muchas veces los albergues se dan cuando ya se ha llevado a 3 familias. Entonces comienzan a, lo que tú decías, a la reacción, a la reactividad de hagamos un albergue, pero no sé, porque normalmente con la tecnología ahora podemos visualizar, como tú me estás mostrando ahí, que ya viene otra tormenta ahí, o sea, nos da chance como medio prepararnos en algún momento para... distinto quizás puede ser un terremoto que es menos predecible, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de las tormentas, vienen anunciando, hasta se le viene siguiendo el ciclo, y muchas veces las autoridades no reaccionan, ¿verdad? Y a propósito de eso, quería preguntar si escuché en un programa decir que antes, esto no le gusta mucho a la gente, pero que había una organización más completa en relación a, por parte de Protección Civil, y tú decías que hay incluso una ley que se ha hecho en donde están las directrices de qué hacer, incluso creo que esta ley también mandata como con cierta penalidad a los alcaldes que no accionen, pues que no tomen y yo recuerdo que por ejemplo en la municipalidad se integra la unidad de salud, la Policía Nacional Civil, la Cruz Roja si está en la zona, la gente de la municipalidad, otros actores que trabajan. Entonces hay un comité, yo en algún momento lo vi en mi ahora distrito, que se planificaba y había para todo aquel tema que se llama de alerta temprana. Correcto. Entonces eso se ha desmontado. ¿Sigue funcionando a media o ya no existe? ¿Qué información tienen ustedes? Mira, desde hace unos años para acá, eso se ha ido desmontando. ¿Por qué? Porque recuerda que mucho de los fondos que recibían las alcaldías venían del FODES, que era un fondo que servía para poder enfrentar muchas de estas cosas. Cuando hablamos de las unidades ambientales, unidades de la mujer, unidad de jóvenes, y así podemos mencionar diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se organiza a las comunidades en función a eso, se elaboran lo que decían los mapas de riesgo, ¿verdad? Se prepara a la gente cómo reaccionar ante simulacros. Exactamente. Pero también deben de participar no solo la población. Ahí entran todas las instancias que están presentes en este caso en municipios. Tú bien anunciada, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque muchas escuelas sirven de albergue. Entra también muchas veces entraba también el INJUVE, ¿verdad? Porque tenía instalaciones que podían servir de eso. Entonces, todas esas instancias de gobierno, Ministerio de Agricultura también participa en eso. Instancias de gobierno hacían el Comité de Protección Civil Municipal, ¿verdad? Lógicamente que quien estaba al frente de eso era el alcalde. Pero hoy tiene 10 distritos. Él va a ser siempre, o sea, ahí donde está el quiebre, todavía no se sabe. Hoy con estos cambios de los nuevos municipios a distritos, ¿quién está? Porque la ley te dice que es el alcalde. Pero Chalatenango, creo que Chalatenango hay uno, Chalatenango que tiene como norte, 20. Como 20, ¿verdad? Sí. Y está San Fernando, que está casi en la frontera con Honduras, ¿verdad? Y está la cabecera departamental y ahí pasa una... Entonces, todos tienen sus propios riesgos, ¿verdad? ¿A quién va a atender la municipal, verdad? Entonces, vemos varias cosas. Uno, el cambio de municipios a distritos ha venido a complicar, a quebrar, ¿verdad? Uno, y la falta de recursos. Sí, eso de recursos económicos. ¿Cómo voy a ayudarle yo? Te digo palabras de alcaldes con los que hemos hablado. Un alcalde me dijo, si yo hace 3 años, terminando la gestión anterior,
me hubiera dado cuenta de lo que venía, no hubiera aceptado. Un alcalde de nuevas ideas. ¿Va? Porque han estado de adorno. Sí, sí. No tenemos recursos. Todo lo que le prometí a la gente en la que le iba a ayudar, no puedo. Entonces, y la gestión de riesgo, quizás es un tema que no le interesa, ¿no? Porque hoy estamos más por la fotografía, estamos más por lo que la gente pueda verme, a mí como alcalde o a mí como, ¿ya? Entregando esto. Yo creo que hasta la posibilidad está centralizada, porque los alcaldes no figuran mucho. ¿Sí? Hemos visto ministros jalando gente, ¿verdad? Sí. Que no es el papel de un ministro, pues, o sea, Sí. está bien si se quiere, pero no es el papel. Ellos tienen que estar pensando en otro tipo de estrategias como esta. Hoy terminó el sábado, que fue el primer día ya con luz de sol, digamos, ¿verdad? Deberíamos de estar pensando, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a seguir esperando que vuelva a llover, como ya vimos por ahí, que hay una posibilidad de una depresión que viene para las próximas semanas y que va a estar en la parte del Caribe y que va a pegar Honduras, Nicaragua, y aseguro nosotros también nos va a afectar. Ya deberíamos estar pensando en eso, en los riesgos, en las alternativas de organizar, ¿verdad? Pero aquí todos y todas jugamos un papel fundamental, ¿verdad? Creo que ese ha sido también otro de los grandes problemas por los que estamos. Y ahí viene ¿cómo se llama? El conocimiento de las comunidades, pero también de las organizaciones es importante. Claro. Y las autoridades tendrían como que estar abiertas un poco a escuchar, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso tampoco se está dando. No, porque muchas veces, al contrario, creen que el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Casi que nos criminalizan, ¿verdad? No, que critican al gobierno. No. Nosotros estamos para ayudarle a la gente, ¿verdad? Para trabajar de la gente. Los datos que te di, que hemos recogido de las comunidades por las organizaciones que son parte de la mesa, es porque estamos elaborando un proyecto para ayudarle a esta gente, ¿verdad? Posiblemente en un par de semanas esto resulte y vamos a estar trabajando en la mano con la gente, porque sabemos las necesidades que van a tener. Pero no solo es venir y darles un paquete de comida. ¿Por qué? Porque eso le va a durar 3, 4, 5 días, no sé cuánto, dependiendo del paquete. Pero cuando termine eso, ellos tienen necesidad de seguir viviendo. Hay que ver cómo se recuperan sus medios de vida, ¿eh? Y mucha de esta gente que ha sido impactada son aquellos que le dieron hoy una tarjeta de $75 para su paquete agrícola, que no les alcanzó mucho. No les alcanzó, ya se lo gastaron y ya lo perdieron. Y ya lo perdieron. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con esta gente? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Entonces, esas son las cosas y aparte de eso, y el ministerio estará recogiendo, Ministerio de Agricultura, recogiendo las pérdidas. Escuché que dijeron eso, pero yo no sé si es meme, dirán, no, que se murió un caballo, pero es culpa del dueño que no lo cuidó. No sé si eso es meme o es realmente. No, es realmente porque yo lo oí. ¿Así lo dijo él? Sí. Porque entonces uno se queda up y las vidas humanas, ¿verdad? No está bien, pues, o sea, también los animales tienen derecho, ¿verdad? Sí. Pero hoy, por cierto, oía yo que van a empezar con drones a cuantificar las pérdidas. El dron te puede decir muchas cosas, ¿verdad? Pero quien te puede decir mejor es la gente. Sí. Yo tenía 2 manzanas, me dijo una señora. La perdimos. ¿Ya? Y el otro tenía media manzana, el otro tenía 4. Entonces, eso es la información de primera. Porque el línea. dron no va a recoger el nombre de la persona, del dueño de la manzana esta. Sí, porque o de la hortaliza. te puede decir, después de esa información, quién es el dueño de esa tierra. Pero, ¿y si el dueño alquila? ¿Ya? El dueño no es el que siembra, sino que es otro. Entonces, son ese tipo de cosas que son las que nos deben de servir, y la fuente principal es la gente que está ahí, que está exigiendo, que está pidiendo que pongamos ojos en eso. Pero esa es una nada más, una. Luego, recuerda, la mayoría de ríos de Oriente se desbordaron y algunos puentes se cayeron. Y algunas zonas todavía están como que incomunicados, que no pueden llegarles ni los proveedores, ni ellos pueden salir a comprar.
hay que resolver esos problemas también. Y si ojalá que no, pues que las proyecciones que nos acaban de pasar no se den. Vamos a ir a una nueva pausa. Ya regresamos. Vamos a ya nos ver quedando poco tiempo, pero hemos hablando un poco también de alternativas, de qué se pudiera proponer, hacer sobre esta situación y qué la gente también está haciendo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ya regresamos, no nos cambie, estamos hablando del tema de los impactos que ha tenido estas lluvias aquí en La Voz de la Vía Campesina, en la 106.9 Radio. Ya regresamos, no nos cambie. El cambio climático no solo aumenta la pobreza y las migraciones, sino que también la desigualdad de género. Las mujeres dedican más tiempo a las actividades del hogar, como recolectar agua, cuidar a la familia, conservar semillas y plantas medicinales y producir sus propios alimentos. En nuestro país, las mujeres luchan por la justicia climática, utilizando la agroecología para producir alimentos sanos, respetando el medio ambiente, manteniendo la vida de los suelos y garantizando la soberanía alimentaria, y así evitar la desnutrición y el hambre. Apoya a las mujeres campesinas que están sembrando vida. Comprando sus productos agroecológicos, garantizamos alimentos sanos, medio ambiente sostenible y ellas mejoran sus ingresos económicos. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres campesinas. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza. Es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar, que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología. Elige cuidar tu país. Elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la Vía Campesina y FECORACEN. Este programa ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de FECORACEN y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar escuchando su programa La Voz de la Vía Campesina. Conversamos ahora sobre el tema de los impactos que está dejando y que dejó estas lluvias recién pasadas. El Salvador siempre viene siendo señalado, como dijimos al principio, uno de los más vulnerables a nivel ambiental, económico, social y sobre otras cosas también. Pero, por ejemplo, alguna información que ha venido manejando también la mesa y otras gentes es que El Salvador es uno de los países, de los puntos críticos, ¿verdad? Según me comentabas, sí, para el tema de la hambruna. O sea, estamos amenazados y muchas veces, quizá para comprender mejor, porque esto está dedicado a las personas de bajo poder adquisitivo o que no tienen poder adquisitivo, sí, y que dependen exclusivamente de lo que cultivan, del maíz, de subsistencia, porque dicho sea de paso, cuando si tú vas a un supermercado, a esas tiendas las vas a ver llenas de alimentos, entonces dice, ¿cuál escasez? Y eso está lleno. Pero muchas veces la gente no comprende que hay familias tienen acceso, que no tienen acceso, ¿verdad? Entonces el problema es de acceso al alimento. Y por eso, cuando estos fenómenos dañan los medios de vida, se profundiza la crisis alimentaria de la familia, ¿verdad? Claro. Entonces, si nos pudieras explicar cómo ven esa situación. Hay un estudio del Programa Mundial de Alimentos y de la FAO, y que son agencias de Naciones Unidas, que hicieron un estudio sobre ese problema en específico, que fue hecho entre junio y noviembre del año pasado.
Que es reciente. Sí. Y sí, es reciente. Y el documento dice así: puntos críticos de hambre, alertas tempranas de la FAO y PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda. Ese es el tema del estudio. Y hay mapas, que es interesante, yo creo. Yo le invito a los que nos escuchan y nos ven, que busquen ese documento y que vean que muchas veces nosotros señalamos las cosas. Digo nosotros, la sociedad civil señalamos, porque estamos en el día a día con la gente, ¿verdad? Sabemos las críticas que tiene la gente. Claro, tú mencionaste algo que creo que es importante. Y la gente lo dice. ¿Cuál inseguridad? Alimentarse. Aquí uno va al súper y puede comprar cualquier cosa. Pero ¿quiénes van o vamos? ¿Verdad? Las comunidades no tienen acceso a eso. Y hay un mapa, ¿verdad?, donde se habla sobre esto de la crisis alimentaria. Y en América hay 5 países que tienen, así, y hay que decirlo tal como es, un punto crítico, y lo dice Naciones Unidas, de gran preocupación. En Centroamérica está El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Y del Caribe, Haití. Haití está todavía en una situación más crítica porque nosotros tenemos problemas de cambio climático, o sea, los fenómenos naturales nos están golpeando cada vez más, ¿verdad? Tenemos problemas de desplazamientos también, la parte de la migración. Aquí es un tema que se toca, pero no como debería ser, porque también, ¿por qué se va la gente? Si somos el país más seguro del mundo, o de los más seguros del mundo, ¿verdad? Pero la gente se sigue yendo. Pero tiene que ver también con la inseguridad, el acceso a alimentos. Hay comunidades, ya comprobado, que no comen los 3 tiempos. Y eso la gente no lo cree, Phil. Sí. No, yo invito a la gente a que vaya, que visite la gente y platique con la gente, ¿verdad? Y sobre eso, te digo, yo siempre lo pongo con ejemplo. En una comunidad, llego 2 familias en un espacio reducido, muy reducido. Y le digo a la señora, ¿y ustedes de qué viven? Y una se queda sorprendido de milagro, me dice. De milagro. Así, con esas palabras. ¿Qué quiere decir? Que hacen milagros para sobrevivir. O sea, comen hoy, pero no saben cómo van a hacer para comer mañana. ¿Qué? Mi esposo no está, me dice, porque él lo único que tiene es su fuerza de trabajo, ¿verdad? Él se va una semana, 15 días, un mes, a buscar trabajo en la finca, y cuando regresa, algunas veces trae, otras veces no encontró. Entonces, estamos sobreviviendo con lo que encontramos aquí, que sembramos allá. Entonces, cuando uno llega, nosotros las organizaciones llegábamos con proyectos, tratamos de ayudarle a esa gente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es importante la participación de todos y todas las que estamos metidos en el gobierno central, gobierno local, ¿verdad?, la organización comunitaria, las organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto, juega un papel fundamental en la cooperación internacional. Porque muchos de los recursos que llegan a las comunidades, nosotros como organizaciones de la sociedad civil solo somos intermediarios. Conocemos la problemática de la gente porque estamos ahí en el día a día y lo que hacemos es una gestión ante la cooperación. Y los recursos que nosotros recibimos se los damos en proyectos y en acciones a la gente, ¿verdad? Y si todos juntamos todo eso, pero debe ser una prioridad. La gestión integral del riesgo debe ser una prioridad que debe de empezar, y creo que eso es importante, desde la escuela. Si somos un país altamente vulnerable, con tantos riesgos permanentes, este tema debería de empezar en la escuela. Y todo el mundo debe estar claro por qué somos tan vulnerables y qué debemos de hacer. El proceso educativo debe ser. Estos temas no se ven ni en las universidades, ¿verdad? Que te dan una charla y todo eso y la gente sí, y se le olvida. Pero no es aceptable. Una política de Estado. Es una política, debe ser. Por eso te digo, nosotros trabajamos en una política integral. ¿Cuántos la conocen? Yo creo que ni los diputados la conocen, ¿verdad?
porque hay otras prioridades, que venga el turista y que vea que este país está. Entonces uno dice, que bueno, sí, está bueno que vengan, pues, pero ¿qué hacemos por nuestra gente? ¿Qué estamos haciendo por nuestra gente? Que en el día a día la ve muy difícil para sobrevivir. Sí, eso es importante a propósito de tú decías, de mucha gente se va del país. Hay un dato que salió justamente anoche, creo, donde en estos 5 años se han ido alrededor de 348,000 personas. Un poco más que en el gobierno de Sánchez Serén, que fueron 270. En el de Funes fueron como 130,000. Pero ahora la gente se está yendo el doble. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se va la gente de un país tan lindo, verdad? Maravilloso. Que no digo que no sea bonito, pero de lo bonito no se vive, sino de las condiciones que tenga. Del día a día. Del día a día, ¿verdad? Sí. Rubén, creo que los ejemplos están, los sucesos se están dando. ¿No crees que la sociedad, la que mencionaba, la sociedad civil, o quizá la gente que no está organizada, será que le falta algo como para organizarse, exigir más? O porque si todos le aplauden al gobierno, parece que todo está bien, aunque Naciones Unidas dice, está esta amenaza, está la otra, el cambio climático no es que va a venir, lo tenemos aquí, pero parece que todo se queda en un tweet, una fotografía, y de ahí no pasa. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muchas cosas. Pero te digo, una semana de lluvias, y al menos yo desconozco que el presidente haya salido, como acostumbra, al menos a dar una conferencia, no es conferencia, sino que a emitir un comunicado, claro, a expresar su preocupación sobre la realidad la realidad. Entonces uno dice, ¿será que es un tema que le preocupa o no le preocupa? ¿Verdad? Y claro, hay otras instancias que han retomado, el Ministerio de Gobernación y todo eso. Pero insistimos nosotros en esto. Este es un problema nacional. No es posible que sigamos perdiendo vidas humanas con algo que se puede prevenir, con algo que se puede trabajar para evitar eso. Lógicamente ya no vamos a detener las lluvias, no vamos a detener la sequía, pero tenemos que preparar a la gente para saber enfrentar ese tipo de amenazas por las vulnerabilidades que tiene este país. Y todos y todas debemos de estar claros en eso, pero si no hay una política que venga desde el Estado, difícilmente este país va a salir, y todos los años vamos a estar dando entrevistas, contando pérdidas, pero no es posible que así. Y esa política debe venir acompañada de recursos. De recursos, por supuesto. Un discurso, una conferencia de prensa sin compromiso tampoco. ¿Cuánto costó? Han hecho un parque cerca del Palacio Nacional. Ajá. Han hecho un mural aquí en la Avenida Jerusalén. No sé cuánto puede costar, pero creo que no es barato. Pero esos recursos, ¿qué es más importante? ¿Eso o la vida de la gente que día a día tiene que estar enfrentando hoy la hambruna y hoy golpeados por un fenómeno natural? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Esa pregunta es como que se la responda también la gente, ¿verdad? En la Avenida Jerusalén hay un jardincito pegado en la pared. Sí, correcto. ¿Pero cuántos lo pueden ver? Sí, además, eso te pones a y te talan toda la montaña ahí porque van a hacer viviendas. Es un poco, es como un meme, digamos. Pero es un reto. Sí. Es un reto que tenemos los salvadoreños, y digo, ahí entramos todos y todas. ¿Va? Bueno, Rubén, agradezco que hayas estado aquí esta tarde en el programa La Voz de la Vía Campesina. Hemos ya llegado casi al final. Nomás un espacio para despedirte. No, gracias a la Vía Campesina. Sabemos y conocemos el trabajo que la Vía Campesina no solo hace en El Salvador, sino que a nivel internacional
He tenido oportunidad de estar en otros espacios fuera del país con ellos y tienen una visión muy interesante. Creo que debemos de aprender mucho de la gente. La gente nos enseña mucho y ustedes que como Vía Campesina están ahí y nosotros como sociedad civil que estamos ahí, uno aprende todos los días, pero conoce también las realidades que la gente vive y por ellos este país debe de caminar en un rumbo diferente. Gracias, Rubén. Agradecemos también a quienes nos sintonizaron a través de la 106.9 y a quienes nos vieron y nos escucharon también por las redes sociales. Pasen buenas tardes y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. La voz de la Vía Campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la Vía Campesina. De nuestro amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el